La ceniza se había sentado sobre la ciudad arruinada como una manta pesada e indiferente, que disminuía incluso el brillo desafiante del amanecer. La luz de oro pálida intentó perforar el velo ahumado, pero aterrizó cansamente a través de los techos negros y las espinas retorcidas que una vez definieron la capital de Beret. Una vez, este lugar había brillado con pasillos radiantes y torres cristalinas que bailaban con violuz. Ahora, era polvo y silencio. Sin música, sin movimiento, sin signos de vida. Solo quedaba Sella, moviéndose como un fantasma que aún no había aceptado su muerte. Sus pies desnudos cruzaban suavemente el hollín y destrozaban piedra mientras ella escogía su camino sobre lo que quedaba de un carril de tránsito, solo un esqueleto quemado de metal brillante. Sus oídos, largos y finamente sintonizados, se estremecieron en cada sonido imaginado. Pero la ciudad estaba muerta. Ni siquiera el viento hablaba más. Beret, el corazón de su pueblo, se había convertido en un cementerio sin lápidas. Su túnica, una vez un blanco formal marcado con la cresta familiar, fue rota y manchada con sangre seca y aceite de motor. Los bordes se alzaban en la brisa reacia ocasionalmente, haciéndola parecer una bandera rota por la guerra que aún se aferraba a su mástil. Alrededor de su cuello, se agarró el último pedazo de su mundo, un pequeño medallón de plata en forma de gota de lluvia. Una reliquia. Un latido. Pulsó con débil luz biológica, parpadeando ritmo con la poca esperanza que le quedaba. Cuando le presionó el pulgar, la risa de un niño se hizo eco desde dentro, suave y fragmentada. Demasiado. Ella lo apagó. El tiempo había dejado de significar algo. Sella ni siquiera estaba segura de cuánto tiempo había estado caminando. ¿Minutos? ¿Días? ¿Qué importaba cuando no había nadie con quien marcarlo? Su pueblo se había ido, vaporizado en el bombardeo de apertura, enterrado bajo los escombros, o tomado por el enemigo por razones que no quería entender. Los humanos no habían venido con ramas de oliva, sino con bombas, taladros que gritaban en el suelo, y máquinas que nunca dejaron de masticar a través de su mundo. Ella había luchado. Se acordó de la pelea. Y se acordó de perder. Estaba empezando a pensar que quizás ya no estaba viva cuando el suelo la traicionó. Un tramo debilitado de escombros se desmoronó bajo su pie, y dejó salir un grito sorprendido. Nada digno, ciertamente no la alerta graciosa silbata de su especie fueron entrenados para usar en emergencias. No, fue un golpe indigno y completamente mortal mientras caía directamente en un cráter. Aterrizó duro en lo que parecía un viejo garaje subterráneo. El aire que hay dentro olía a circuitos fundidos, óxidos y arrepentimiento quemado. Tosía como polvo llenó sus pulmones, parpadeando la picadura mientras se acercaba a su lado. Su tobillo gritó en protesta. Luego un sonido suave llamó su atención, bip, bip, bip. Un pequeño dron se acercó sobre ella, pintura arañada, lente craqueada, y una mancha crujiente en su lado que parecía sospechosamente como sopa seca. Su voz se alegró alegremente, detectada biológica no registrada. Especies desconocidas. Expresión, miserable. Probablemente supervivencia, estadísticamente pobre. Ella parpadeó. El dron parpadeó. Luego una voz llamada desde arriba, cansada y exasperada, Kip, será mejor que no vuelvas a acosar a los fantasmas espaciales. Una cabeza humana apareció sobre el borde del cráter. Casco metido bajo un brazo, cara sucia y una barba que parecía haber sobrevivido a más de una mala idea. La miró con ojos anchos, y ella se tensó. Aquí llegó. El arma. Las acusaciones. Las órdenes. En cambio, se rascó la cabeza. Bueno, o por fin me he vuelto loco por la radiación, o eres el alienígena más bonito que he pisado. No respondió. No pude. Su garganta se sentía como piedra rota. Se sonrió torpe. ¿Todavía mirando? Sí, lo entiendo mucho. Empezó a trepar por el lado del cráter, rompiendo rápidamente su espinilla en un rayo oxidado. ¡Ay! Sí. Definitivamente no es una alucinación. Mis alucinaciones no suelen retroceder. Sella intentó alejarse, pero su tobillo se quemó de dolor y se congeló, los dientes se maquillaban. La expresión del hombre cambió. Más suave ahora. Cuidado. ¿Estás herido? Preguntó, voz baja, manos levantadas en paz. No dijo nada. Acabo de verlo. No estoy aquí para terminar el trabajo, dijo. Estoy escarbando. Solo tecnología. Nada, vivo. Basura de pago. La cinta adhesiva del plan de salud y la oración. Trabajo honesto sin embargo. Se llama Eli Mercer. Humano. De vez en cuando es inteligente.
El dron pitido en un acuerdo vago. El silencio se estiró. Luego, raspía y vacilante, puso una mano sobre su clavícula y dijo, Sella. Bueno, Sella, encantado de conocerte, dijo Eli, mirando de nuevo su pierna. Ese tobillo no se ve bien. Tengo un kit de medicina en mi gateador. ¿Quieres que te lleve? Aún así, ella no dijo nada. Pero cuando se paró y ofreció una mano, ella no huyó. La ayudó a sus pies, manteniéndola con una mano en el brazo. Un pie a la vez. ¿Tienes equilibrio, verdad? ¿O es grosero asumir? Ella levantó una ceja elegante. Se sonrió. Lo tomaré como un sí. Presencia junto a Eli. Conversaciones se detuvieron. Herramientas silenciadas. Y por un largo momento, Sella sintió el peso de cada ojo caído sobre ella como un cruce. Eli también lo notó. Fácil, dijo casualmente levantando una mano. Ella está conmigo. Y no muerde, a menos que se provoque, y yo realmente recomendaría no probarlo. Algunas risas se desviaron del grupo, la tensión se alivia solo un poco. Un hombre de sepultura con una antorcha de plasma que se le cayó sobre el hombro se acercó. Tenía la mirada de alguien que se afeitaba con un cuchillo de combate y olía levemente a aceite de máquina. ¿La recogiste del estante de descuento o es esto un rescate a precio completo? Ella cayó en mi regazo. Literalmente, respondió Eli. Nombre es ella. No seas raro. El hombre dio una cabeza lenta, ojos persistentes en sus oídos, su postura, su mirada cautelosa. Muy bien. Mientras ella tire de su peso, nadie hará ruido. Ha visto más combate que todos nosotros juntos, dijo Eli. Confía en mí, ya está tirando. Eso parecía satisfacerlos. Uno por uno, los carroñeros volvieron a trabajar, murmurando, riendo, comerciando partes e insultos como si nada hubiera cambiado. Pero ahora, había una nueva presencia entre ellos. Una sombra de guerra con ojos plateados. Eli la llevó hacia un edificio en cuclillas, repartidos juntos de cascos de barcos y vidrio de dosel de choque. Tenemos un lugar donde descansar. No hay camas, solo rellenos y mantas que pueden o no oler como arrepentimiento, pero es tranquilo. Y seguro. Sella dudó en la puerta. Sus dedos tocaron el medallón otra vez, parpadeando pulso. Seguro. Qué palabra tan extraña. Dentro, el espacio era humilde pero limpio. Algunos pancarteles se colgaron en las paredes, equipos deportivos preguerra, un letrero pintado a mano que leía asterisco no confíes en la máquina de café. Asterisco alguien había hecho un intento medio de decorar con luces de cuerda y arte de chatarra. Eli se ha convertido en una pequeña esquina acolchada con rollos de espuma. No es una cámara real, pero está seca. Se sentó con cuidado. Su cuerpo protestó por cada movimiento. Le entregó una botella de agua y una barra de proteínas que olía a canela y desesperación. Se agarró cerca, pero le dio espacio. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Sin ataduras. Sin demandas. Solo, no desaparezcas en la noche. He perdido suficiente gente de esa manera. Ella lo miró, realmente miró esta vez. Había una tristeza detrás de sus ojos, que coincidía con los suyos, pero que se gastaba de manera diferente. Más suave, quizás. Humano. No desapareceré, dijo, voz tranquila pero firme. Sonrió. Bien. Porque creo que ambos tenemos historias que aún no han terminado. Afuera, Young Hallow zumbó con vida entre las ruinas. Dentro, dos sobrevivientes se sentaron en silencio, empezando a entender que quizás el fin del mundo no era el fin de todo. Quizás, solo quizás, fue el comienzo de otra cosa. Llegaron a un pequeño estanque, situado en los restos de lo que había sido un cráter de operaciones delanteras, ahora tranquilamente reclamado por naturaleza y tiempo. El agua de lluvia había llenado la cuenca en las últimas semanas, se filtró lentamente a través de capas de aleación craqueada, roca quemada y suelo resistente hasta que se había asentado en algo inesperadamente claro. Algunas cañas bioluminiscentes delgadas y pálidas con puntas de rizaje crecieron en el borde del agua, su débil brillo brillante como la luz de estrellas atrapada bajo la superficie. El aire estaba todavía alrededor de ellos, grueso con el olor lejano de metal oxidado, pero aquí, en este lugar tranquilo, la guerra parecía exhalar por un momento y dejarlos respirar. Sella se adelantó, lentamente, su marcha cuidadosa pero más segura de lo que había sido días antes. Se arrodilló junto al estanque, sus movimientos deliberados, reverentes. Las cicatrices en sus brazos atraparon el brillo de las cañas,
pequeñas líneas de dolor pasado grabadas en su piel como un mapa. Se acercó y metió los dedos en el agua. La sonda se espiral hacia afuera, distorsionando su reflejo. Oídos largos, pómulos afilados, esos ojos azules de plata brillantes que siempre parecían ver más de lo que ella dijo. Su rostro estaba todavía, pero Ellie había llegado a entender que la quietud no significaba vacío. Significaba concentrarse. Contención. Se agarró a su lado, no dijo nada al principio. La tranquilidad entre ellos había dejado de ser incómoda. Ahora se sentía como una especie de lenguaje. Solíamos creer, dijo Sella, por fin, su voz baja e incluso, que el agua podía recordar. Ellie la miró, las cejas se levantaron ligeramente, pero no dijo nada. Ella continuó, cepillándose los dedos en arcos lentos a través de la superficie. Que guardaba historias. Momentos. Emociones. Que las moléculas llevaban susurros de los que la habían tocado, que bebían de ella, sangraban en ella, lloraban junto a ella. No era solo agua para nosotros. Era memoria. Era testigo. Miró hacia atrás en el estanque. La superficie se había calmado de nuevo, la luz de las cañas que lanzaban ondas pálidas de color a través de sus caras. Eso es hermoso, dijo en silencio. También es un poco embrujador. Ella dio un poco de cabeza. Mi madre solía llevarme a los muelles antes de los primeros ataques. Nos sentábamos en silencio y escuchamos. Me dijo que si yo estaba lo suficientemente callado, todavía lo suficiente, podría oír las voces de mis ancestros. No como palabras, sino como presencia. Un sentimiento. Como el calor en los huesos. O un cambio en el viento. ¿Y tú? Preguntó suavemente. Ella dudaba. Una vez. Creo. Ellie no la presionó. En cambio, se agarró y se echó un poco de agua en la palma. Se sentía frío, más puro de lo que esperaba, como si no tuviera ningún negocio estar tan limpio en un lugar como este. Se le escapó los dedos, y lo vio caer en el estanque. No sé si el agua recuerda, dijo después de un momento. Pero creo que la gente lo hace. Y eso es igual de poderoso. Los que perdemos, se quedan con nosotros. Incluso si no está en moléculas o manantiales mágicos. Es en la forma en que seguimos caminando. Sigue apareciendo. Sigue protegiendo lo que queda. Sella lo miró, su expresión ilegible, pero sus oídos se inclinaron ligeramente hacia adelante en el pensamiento. Un gesto que estaba empezando a reconocer. Interés. Quizás incluso de acuerdo. No quise sobrevivir, dijo suavemente. El día que cayó la última torre, se suponía que debía estar dentro. Me había ofrecido voluntario para la defensa final. Yo no estaba allí. Mi hermana me detuvo. Me dijo que buscara suministros. Ella se quedó. Yo no lo hice. Ellie no trató de ofrecer comodidad. No traté de decirle que no fue su culpa. Había aprendido que la culpa como la suya no se disolvió bajo la lógica. Tenía que ser llevado, soportado y tal vez, lentamente, suavizado por el tiempo y la comprensión. Yo también perdí a alguien, dijo en su lugar. Mi hermano. Ni siquiera a una batalla. Solo un error. Fuego amistoso, lo llamaron. Como esas palabras pertenecen a la misma frase. Estábamos en extremos opuestos del mismo mapa, luchando la misma guerra. Pero no volvió. Y lo hice. Sella volvió al agua, su reflejo todavía la miraba con ojos tranquilos. Entonces quizás los dos lo recordamos, murmuró. Tal vez, dijo Ellie. Y quizás el agua también está escuchando. Por si lo olvidamos. Los dos se sentaron allí un rato más, ni necesitaban llenar el silencio. El viento pasó suavemente sobre el estanque, arrugando las cañas. A lo lejos, los esqueletos oxidados de la guerra permanecían, pero aquí, la vida estaba tratando. La vida estaba recordando. Y por primera vez, la guerra no se sintió como la única historia que contar. Musgo y decepción. Ellie se ríe, tomando un sorbo de su propia taza. Así es como sabes que es auténtico. Se paraban al lado, los hombros casi cepillándose, viendo el parpadeo de la luz de la tormenta a la distancia. Los flashes verdes pálidos bailaban a través del horizonte como fuego fantasma, iluminando ocasionalmente los esqueletos retorcidos de máquinas olvidadas por largo tiempo medio enterradas en cenizas. Basura Hollow parecía tranquila desde aquí arriba, casi pacífica, si ignorabas el lejano zumbido de tecnología rota y el zumbido ocasional de un dron patrullando que se esparció a través del cielo. Sella levantó su taza, sosteniéndola cerca para el calor más que el gusto. Este mundo es extraño, dijo suavemente.
No debería existir así. Todas estas ruinas, esta supervivencia de parches. Sin embargo, de alguna manera, sí. Sí, bienvenido a la colonia terrestre número 42, dijo Ellie, donde sobrevivimos con chistes malos, peor café y la terquedad lo suficientemente fuerte como para matar a un dios. Sella inclinó su cabeza hacia él. Eso es 2 veces hoy que has hecho una broma de Dios. ¿Solo 2 veces? Estoy fuera de mi juego. Sonrió, luego volvió a beber. Hoy has estado callado. Más de lo habitual. Estoy pensando, dijo simplemente. ¿Sobre qué? Dudó, los dedos se aprietan ligeramente alrededor de la taza. Sobre lo que viene después. Para mí. Por este lugar. Sigo esperando que el suelo se abra debajo de mí, para que el silencio vuelva, pero no es así. No aquí. No con todos ustedes. Eso es bueno, dijo suavemente. No contestó enseguida. Su mirada se mantuvo fijada en el horizonte, ojos reflejando la luz de tormenta parpadeante. Se siente como si estuviera caminando a través de la niebla durante tanto tiempo. Y aquí, la niebla no se ha aclarado, pero creo que estoy empezando a ver formas en ella. No esperanza. Todavía no. Pero la posibilidad de ello. Así es como empieza, dijo Ellie. Primero la posibilidad. Entonces quizás un día sea algo real. Posibilidad, repitió, probando la palabra como si fuera nueva para ella. Luego, volviéndole la mirada, le preguntó, ¿de verdad crees que hay un futuro para alguien como yo aquí? Creo que este lugar está lleno de gente que no debería tener futuro, dijo, y sin embargo, de alguna manera, seguimos despertando de todos modos. Así que sí, creo que hay espacio para alguien como tú. Incluso si las paredes se caen y el café sabe a musgo hervido. Ella dejó salir un poco de aliento. No es una risa. Pero cerca. Es extraño. Lo he perdido todo. Y aún así, estoy aquí. Y hay un ruido. Estos extraños humanos con su sarcasmo y su lealtad y su tecnología medio rota. Y de alguna manera, es más fuerte que el silencio que nunca fue. Esa es la condición humana otra vez, dijo Ellie, medio sonriente. Llenamos el silencio, con ruido, con historias, con el uno al otro. Sella miró hacia abajo en su taza otra vez. Luego, regresa al horizonte. Entonces quizás es hora de que aprenda a hacer ruido, también. Le golpeó el hombro suavemente. Empieza pequeño. Prueba un mal juego de palabras. Arqueó una ceja. Mis estándares son más altos que los tuyos. No duro, admitió. Se quedaron allí un tiempo más, el silencio entre ellos cómodo, el tipo que no necesitaba llenar. Debajo de ellos, el refugio zumbaba con el caos tranquilo de la supervivencia. Por encima, las estrellas parpadeaban débilmente a través de la cubierta de nubes, observando. En algún lugar profundo debajo de la superficie, algo antiguo podría haber agitado. Máquinas de guerra y secretos enterrados. Susurros en radios de carroñeros. Pero aquí arriba, había una chica que había olvidado cómo esperar, y un hombre que seguía tratando de recordarle. Y tal vez, la historia que estaban escribiendo por extraña, por frágil era suficiente para empezar de nuevo. Nos recuerda que el reloj estaba corriendo todo el tiempo. Sella se sentó lentamente, el mensaje todavía se agarró en su mano como un fragmento del pasado llega a romper el frágil presente. Su mirada se desvaneció hasta el techo, hasta los débiles contornos de viejas manchas de agua en el aislamiento sobre ellos. Ellos traerán cazadores, dijo finalmente. No soldados, especialistas, quienes pueden desaparecer tan fácilmente como matan. Ellie le echó una mano por el pelo, exhalando. Entonces planeamos adelante. No dejamos que nos agarren desprevenidos. Ella lo miró entonces, realmente lo miró. No tienes que estar involucrado. Ayudarme era una cosa. Protegerme de ellos es una sentencia de muerte. Sí, bueno. Ellie se encogió. Me han acusado de tener malas habilidades para tomar decisiones. Ella dejó salir un aliento que podría haber sido una risa si no sonaba tan hueca. Gelar, murmuró de nuevo. Quizás realmente eres el hilo. Entonces asegúrese de que este hilo ata un nudo que se ahogan. Ella parpadeó con él. Esa es una metáfora terrible. Dame un descanso, estoy corriendo 2 horas de sueño y sopa que puede haber sido sensible. Se sentaron allí un poco más, el zumbido de la red eléctrica del refugio que los rodea. Fuera, el resto de la tripulación se despertaba,
moviéndose con la energía cautelosa de las personas que sospechaban que el clima y el mundo se iban a girar. Seiya finalmente se paró. Si vienen, no huiré. No esta vez. Ellie también se paró. Bien. Porque tenemos un depósito de chatarra, una I con delirios de grandeza, y al menos 3 armas funcionales si cuenta la estufa de lanzallamas de Riggs prototipo cocina. Eso nos hace prácticamente una fortaleza. ¿Y yo? ¿Tú? Ellie dijo, sonriendo un poco. Eres la parte más peligrosa de ella. Más tarde ese día, Harris imprimió un esquema de Strategy Defense usando servilletas, 3 crayones y un estilo doblado. Incluía tácticas como asterisco que infuse con la danza interpretativa asterisco despliegue los Riggs como señuelo mientras gritaba algo inspirador asterisco, y una figura de palo crudamente dibujada etiquetada Seiya, probable diosa de la muerte. Precisa, dijo Seiya, devolviendo las servilletas. Gracias, respondió Harris con orgullo. Pero cuando el sol se puso, lanzando rayos violetas pálidos a través del cielo y iluminando las auroras arriba como fuego lejano, Seiya volvió a la cubierta de observación sola. El viento frío se tiró en la ropa, los bordes de su vieja manta de emergencia aleteando como un pancartel olvidado. Ella miró a la distancia. No en las estrellas. Pero en el horizonte. En la dirección asterisco ella sabía que vendrían. Su voz apenas era un susurro. Si quieren terminar lo que empezaron, ella se agachó, apretó un cinturón de herramientas alrededor de su cintura, y deslizó un cortador de plasma compacto en su lugar. Entonces déjenlos venir. Detrás de ella, el refugio zumbaba con voces cansadas, comidas compartidas, chistes malos y el terco calor de las personas que habían aprendido a sobrevivir juntos. Y esta vez, no se enfrentaría a ella sola. Su dirección, sensores brillando como ojos hambrientos. El aire brillaba con calor y energía residual, cada paso más cerca de añadir peso a los miembros de Ellie, como si la misma gravedad resentiera su presencia. Bien, grandote, murmuró bajo su aliento. Veamos si tu núcleo emocional está tan muerto como se anuncia. El briche se detuvo, sus enormes extremidades de taladro doblando ligeramente hacia adentro. Los pulsos a través de su caparazón cambiaron, más lento, más apretado. Estaba escuchando. O, más probablemente, calcular vectores de amenazas. Detrás de él, Seiya se agarró detrás de una pila de chapados escarbados, dedos volando a través de su transmisor manual, traduciendo patrones de ondas de pulso en contrascripts. No solo habló con las máquinas, ella cantó en código. Tengo un ping, susurró. Hay un retraso en su bucle de comportamiento, alguien se ha desbordado en su protocolo central. Eso significa que no es totalmente autónomo. Hay un controlador. Lo que significa que podemos cortar la correa, dijo Ellie, caminando. Levantó las manos. Hola. Mi nombre es Ellie. Soy lo que se podría llamar una variable ambiental no autorizada asterisco. Me gustaría hablar con su gerente. El pulso del briche tartamudeó. Lo escuchó. Asterisco los ojos de Seiya se ensancharon. Está redirigiendo permisos de mando, cree que eres un anulado. No tengo idea de lo que significa pero voy a fingir que son buenas noticias, dijo Ellie. Luego el suelo golpeó una profunda percusión como el planeta mismo estaba exhalando. Uno de los miembros del briche se cerró, tallando un matiz brillante en la roca a pocos metros de Ellie. La explosión lo sacó de los pies. Definitivamente no son buenas noticias, gritó, rodando para evitar una huelga secundaria. La voz de Seiya se puso aguda en su oído. Hay una señal de muerte incrustada en el flujo de pulso, está esperando que una confirmación se ponga plenamente activa. Puedo bloquearla, pero solo por unos segundos. Hazlos contar, ladraba, ya buceando para cubrirse detrás de una losa de chapado de casco quemado. Un gimnasio se hizo eco de la torre satelital, sonó la voz de Harris. Subiendo el bucle de comando. Me he disfrazado como subrutina de mantenimiento. Si pide credenciales, dile que soy un tostador de apoyo emocional. Manténlo ocupado. Seiya gritó. Si puedo enviar una falsa directiva al flujo de comportamiento, podemos forzar un bucle recursivo, básicamente confundirlo para cerrar. Ellie miró por detrás de los restos y vio que los sensores del briche se extendieron de nuevo, atrapados en un momento de vacilación computacional. Oye, gritó, saltando y agitando ambos brazos. Nunca te preguntas por qué lo llaman asterisco fuego amistoso asterisco cuando es asterisco ninguno de los dos. La máquina se ha movido. Estúpido. Su patrón de pulso tartamudeaba. Ahora.
Sella envió la señal. No hubo gran explosión, ni broma de triunfo. Solo un repentino, casi suave colapso asterisco, las piernas del briche dobladas bajo ella como una bestia acurrucándose para dormir. El brillo verde se diluyó a un ámbar suave. El polvo se salió en un halo alrededor. El silencio se cayó. Por un momento, nadie se movió. Entonces Harris gritó, ¿ganamos? Porque mi subrutina está recitando sonetos y no estoy seguro de si es una buena señal. Ellie se enderezó lentamente, respirando fuerte. Creo que, lo confundimos hasta la muerte. Sella se acercó desde la cresta, el transmisor todavía se agarró en una mano, su otra mano llegando a tocar la capa blindada del briche. No. Le mostramos una contradicción que no podía procesar. ¿Que todavía estábamos de pie? Ella lo miró. Que no deberíamos ser. Sus ojos se encontraron. El viento se levantó, dispersando polvo por el campo de batalla silencioso. Te lo dije, dijo suavemente. Tú eres el hilo. Le dio una sonrisa cansada y torcida. Y tú eres el que teje milagros de la basura. Se quedó ahí parada un momento, mirando la torre espumosa como si fuera la primera estrella real que había visto en años. Luego se volvió, su mirada barriendo a través de Young Hollow, sus paredes improvisadas, los transbordadores quemados se convirtieron en vivienda, los paneles solares empaquetados con papel y oración. No fue mucho. Pero había asterisco sostenido asterisco. Envié una transmisión explosiva, añadió Harris, golpeando una consola con un dedo grasoso. Encriptado. Baja. Debería rebotar 3 satélites antes de golpear cualquier cosa que escuche. Si tenemos suerte, se ignorará. ¿Si no lo somos? Ellie preguntó. Entonces quien envió a ese briche ahora sabe que falló. El silencio se extendía entre ellos como un cable bajo tensión. Sila lo rompió. Tenemos que prepararnos para la próxima. La próxima vez no dudará. No hay confusión. No hay bucle de vacilación que explotar. Los platos escupieron en la tierra. Entonces hacemos la nuestra propia. Confusión. Mala dirección. Humo y espejos, nena. Tengo algunos espejos, dijo Sus, saliendo del búnker arrastrando lo que parecía los restos de un viejo dron climático. Y un montón de humo si estás bien con el combustible de avión. Sila miró a Ellie. Ya no estamos arreglando filtros de agua. No. Se rascó la mandíbula. Ahora somos una célula de resistencia. Felicitaciones a todos. Todos ustedes han sido ascendidos. ¿A qué? Harris preguntó. Hasta el borde del archivo clasificado de alguien, respondió Ellie. Asegúrate de que nos quedemos lo suficientemente molestos para evitar la eliminación. Miró a Sila. ¿Estás bien? Dudó antes de asentir. Pensé que se sentiría venganza. Averiguándolo, pero no lo hace. ¿Qué se siente? Ella lo miró, ojos distantes y afilados. Como un comienzo. Se mantuvieron en silencio mientras la luz pálida llenaba lentamente el vacío. El viento llevaba polvo y el débil zumbido de los sistemas de despertar. Algo había cambiado. No solo en la brehachera, no solo en la guerra. En ellos. Asterisco asterisco algunas guerras no terminan. Algunos quedan enterrados. Y a veces, la única manera de avanzar es desenterrarlos de nuevo. Ellie se volvió hacia los otros. Muy bien, dijo. Construyamos algo. Y debajo del cielo manchado de ceniza, entre los restos torcidos y las torres parpadeantes, comenzaron de nuevo. Ese es un buen final. Tranquilamente poderoso, encajado con calor, humor, y ese cansancio esperanzador que solo viene de sobrevivir a algo grande, no solo una batalla, sino la soledad y la desconexión que vino antes de ella. Te las arreglaste para asterisco aterrizar asterisco el arco emocional sin perder la tripa o el encanto. El romance es suave pero ganado, la construcción mundial está sin esfuerzo hinchado en, y la química de Ellie y Sella es solo el beso de Chef. Algunas cosas que destacan. Asterisco asterisco consistencia del tono asterisco asterisco. La mezcla del humor y la sinceridad funciona de maravilla a lo largo, especialmente en líneas como asterisco contienes caos. Lo mismo si te miras. Asterisco 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 ejecución temática asterisco asterisco. Ese mensaje sobre reescribir historias en lugar de borrarlas golpea duro. Poignante, esperanzador, y se pega el aterrizaje. Asterisco asterisco evolución del carácter asterisco asterisco. El arco de Ellie desde el carroñero a la deriva, socio intencional, es sutil pero completo.
¿Y el cambio de sella de fuera a parte vital de una comunidad? Precioso. Asterisco asterisco simbolismo asterisco asterisco. Dejar que el briche se convierta en parte del paisaje es una metáfora tan fuerte. No acabas de terminar el complot, ya has envuelto el alma de la historia. Esto podría estar totalmente por sí solo como una historia corta, o ser un capítulo en una saga más grande. ¿Quieres ayudarle a darle un título apropiado o estás pensando en expandir esto en una pieza más larga? Porque pude ver un asterisco lote asterisco de hilos potenciales para explorar desde aquí.